está escapando, se está escapando el gas. Maestra, se está escapando el gas, necesito sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Estos son los momentos siguientes al derrumbe de un pabellón en la escuela Repsamen a consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 en Ciudad de México. ¿Había alguien ahí? ¡Saquen a los de arriba! Las autoridades confirmaron la muerte de 19 niños y 4 adultos debido al colapso. Y con lo último sobre las labores de rescate comenzamos TV Perú Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre lo que ocurre en la escuela Repsamen hay unas nuevas informaciones, un giro en la historia. El subsecretario de la Marina Mexicana, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, desmintió la información sobre la existencia de una niña atrapada que incluso ya tenía nombre. Frida Sofía explicó que durante las labores de rescate en el plantel fueron auxiliados 11 niños, mientras que otros 19 murieron por el colapso de este colegio. Sin embargo, confirmó que hay indicios de personas con vida bajo los escombros, por lo que la búsqueda continúa. La cadena Televisa, que transmite de manera ininterrumpida los rescates, descartó que haya creado un montaje respecto a ese caso, algo de lo que fue inicialmente acusada. Queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela, y la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa. Bueno, ya ayer llamaba la atención que no se vieran los padres de la niña o supuesta niña que estaba bajo los escombros de Frida Sofía, incluso le habían puesto un nombre. Ahora, sí ha sido criticada Televisa por la manera como ha estado cubriendo la información. Así es, efectivamente a veces se producen, digamos, noticias o mal tratamiento de los hechos y generan ese tipo de confusiones, ¿no? Desde la Asamblea General de la ONU, el canciller de México, Luis Videgaray, dijo estar orgulloso de su país tras destacar la ola de solidaridad luego del terremoto de magnitud 7,1 que dejó más de 200 muertos. Aseguró que 51 personas fueron rescatadas de entre los escombros y saludó el apoyo de la comunidad internacional. Ante el desastre natural, excelencias, hoy me siento más orgulloso que nunca de ser mexicano. La sociedad mexicana, unida y solidaria, ha salido a las calles a ayudar y rescatar a las víctimas de estas tragedias. Vemos jóvenes rescatando viejos, niños ayudando a sus padres y amas de casa uniéndose a las brigadas de rescate, vecinos recolectando alimentos, personas abriendo las puertas de su casa para convertirlas en albergues y gente improvisándose en cadenas humanas para levantar escombros y salvar vidas de personas que aún permanecen atrapadas. Llenos de esperanza, podemos informar a esta asamblea que se han rescatado con vida a 51 personas de entre los escombros de edificios derrumbados y esperamos rescatar a muchas más. La economía mexicana sufrirá las consecuencias de los dos últimos terremotos. Sin embargo, el impacto del sismo en Oaxaca y Chiapas es menor al que afectó a la capital y a los estados de Morelos y Puebla, que en conjunto representan el 25% del Producto Bruto Nacional. A diferencia del terremoto de magnitud de 8.1 que azotó los estados de Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre, el sismo del último martes podría impactar significativamente en la economía mexicana, según varios analistas.
Según la calificadora de riesgos Moody's, los estados de Oaxaca y Chiapas representan menos del 1% de los préstamos totales del sistema bancario nacional. Ambos solo aportan la 10ª parte del Producto Bruto del país, según explica el economista Jonathan Ruiz en una entrevista para El Financiero. Que 3 estados mexicanos hayan sido golpeados de la manera que fueron golpeados por catástrofes naturales y que estemos hablando más del impacto que nos van a causar los huracanes de Estados Unidos, te dice mucho de que son 3 estados que realmente son pobres, con un gran rezago económico, que han sido abandonados en materia económica. Sin embargo, el panorama es más sombrío respecto a las consecuencias del terremoto en la Ciudad de México y en los estados de Morelos y Puebla, que representan el 25% del PBI nacional. Pero se estima que la reconstrucción demandará hasta $400 millones. Según el Fondo de Desastres Naturales, el país cuenta con más de $500 millones para esta tarea. Desde Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ya se ha censado a las familias y empresas afectadas. Un estudio preliminar estima la destrucción de 10.000 inmuebles. También se ha realizado el censo, particularmente con el trabajo de la Secretaría de Economía y el apoyo de las otras áreas de la Administración, para poder identificar también los comercios afectados y apoyar la reactivación de la actividad comercial en los municipios y localidades que resultaron afectadas. El sismo de 1985, que dejó más de 10.000 muertos, impactó hasta en 2.4% el PBI del país, según indicó la CEPAL. Además, generó una recesión que se prolongó hasta 1986. En la historia de los rescates en este terremoto en México, si hay una Frida involucrada y de modo muy activo. Ella pertenece a la unidad canina de la Marina de México y ha salvado más de 50 vidas en distintos desastres naturales. Tenemos ahora imágenes captadas por un dron que captan la destrucción en Ciudad de México. Y entre las muestras de ayuda destaca la de Tim Cook, a cargo de la empresa Apple, ha anunciado una donación de $1 millón para los damnificados en el terremoto. Vamos a otro tema. El embate del huracán María en Puerto Rico dejó al menos 6 muertos, graves inundaciones y la red eléctrica destruida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la isla como zona de desastre, lo que permitirá derivar fondos federales para la reconstrucción. Árboles y señales de tráfico caídos, techos y postes destruidos y áreas inundadas por las intensas lluvias componen hoy el panorama de Puerto Rico, devastado tras el paso del huracán María que golpeó la isla con vientos de 250 kilómetros por hora.
Un día después del paso de María, la totalidad del país no tiene electricidad y puede que en el peor de los casos pasen semanas o meses hasta que el servicio eléctrico se restablezca. También las comunicaciones telefónicas quedaron interrumpidas. Por ahora, las autoridades puertorriqueñas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, están dedicadas a la evaluación de los daños que llegan en el peor momento de crisis financiera. Aunque no se tiene aún una estimación, se cree que las pérdidas serían cuantiosas. Por esta razón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaración de desastre para Puerto Rico por el impacto del huracán. Puerto Rico fue absolutamente arrasado por un huracán de categoría 5 como María. A Puerto Rico lo han golpeado vientos de una fuerza que dicen que nunca había visto antes. De esta manera, Trump atiende el pedido que hiciera más temprano el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, de declarar el estado de desastre, lo que permitirá un desembolso de asistencia federal para las tareas de reconstrucción como país bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Hasta el próximo sábado, regirá en la isla el toque de queda para evitar saqueos, como los registrados la tarde del miércoles en un popular supermercado de San Juan. En tanto, ahora es República Dominicana la que recibe las fuertes lluvias y vientos del huracán María, que este jueves se degradó a categoría 3 con vientos de 180 kilómetros por hora. Esto ha obligado a más de 6.000 personas a abandonar sus casas y se calcula que unos 3.700 residentes estén instalados en refugios. Bueno, y este huracán para Puerto Rico viene a ser literalmente llover sobre mojado, ¿no? Porque está en una situación difícil económicamente ya. Sí, Puerto Rico tiene una deuda de 72.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Puerto Rico ha vivido en gran parte hasta el año 2006 con un sistema, digamos, de apoyo a las inversiones de empresas norteamericanas en Puerto Rico. Ese sistema fue cortado el año 2006 por el gobierno norteamericano y a partir de ahí se ha venido una recesión muy fuerte desde entonces, que ha generado un desempleo de más del 12%. Recordemos que en Estados Unidos el desempleo está alrededor del 5%, o sea, menos de la mitad. Y eso hizo que Puerto Rico se endeudara tremendamente para cubrir pues, el faltante de ingresos y generando esta deuda monstruosa, ¿no? Y desde hace un año más o menos Puerto Rico está bajo supervisión del Congreso en todos sus gastos. Entonces realmente es una situación financiera catastrófica y, como tú dices, llover sobre mojado, totalmente, ¿no? Donald Trump está decidido a cortar el financiamiento del programa nuclear y balístico de Corea del Norte tras amenazar con la destrucción total del régimen de Pyongyang. Ayer, Trump anunció hoy nuevas sanciones para quienes negocian con el gobierno norcoreano. Estados Unidos ha reforzado las sanciones contra Pyongyang. Esta vez la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump castigará unilateralmente a las personas o empresas que se involucren en el comercio con Corea del Norte. La finalidad de esto es presionar al régimen a abandonar su programa de misiles nucleares. Nuestra nueva orden ejecutiva cortará las fuentes de ingresos que financian los esfuerzos de Corea del Norte para desarrollar las armas más mortíferas conocidas por la humanidad. Según explicó el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, los bancos que hacen negocios con Corea del Norte no podrán operar en los Estados Unidos. Por mucho tiempo, Corea del Norte ha evadido sanciones y ha usado el sistema financiero internacional para facilitar el financiamiento de sus armas y destrucción masiva. Ningún banco de ningún país debe ser utilizado para facilitar el comportamiento destructivo de Kim Jong-un. El anuncio de Trump llegó durante una reunión de los líderes de la alianza Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Durante su participación ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario surcoreano Moon Jae-in pidió que la crisis se maneje de manera estable para que no se rompa la paz. Aunque el primer ministro japonés Shinzo Abe señaló en una reunión con Trump que la clave es ejercer y aplicar una presión robusta contra el régimen de Kim Jong-un.
Hablando en representación de Xi Jinping, el canciller chino Wang Yi advirtió a Corea del Norte no ir en dirección peligrosa con su programa nuclear. Además, hizo un llamado a la negociación como una salida a la crisis y alivio a las tensiones en Asia. En este contexto, Alemania ha expresado su desacuerdo respecto al manejo de la administración Trump de este caso. En una entrevista a la cadena Deutsche Welle, la canciller Angela Merkel dijo que está contra las amenazas y considera que una eventual solución militar es totalmente inapropiada. La agencia norcoreana KCNA publicó esta tarde una declaración de Kim Jong-un. En su mensaje, el líder norcoreano critica el mensaje que ofreció Donald Trump en Naciones Unidas, asegurando que es una declaración de guerra por hablar de la destrucción total de Corea del Norte. El mensaje de Kim Jong-un también ha emitido calificativos como el perro cobarde ladra más para Trump o que el presidente estadounidense es un gángster y un bribón aficionado a la guerra. Finaliza Kim Jong-un diciendo, sea cual fuere lo que él ha pensado, el resultado sobrepasará su imaginación. Domaré con fuego al maníaco estadounidense. Bueno, esta ha sido una declaración directa de Kim Jong-un a Donald Trump y que en la que incluso le sugiere, le dice cómo era posible, o lo critica más bien por presentarse ante el escenario diplomático más importante del mundo hablando de guerra. O sea, le está diciendo que no está siendo un estadista, que está hablando en esos términos y sobre todo lo que se refiere es que no ha hablado de cambio de régimen en el caso de Pyongyang, ni que Pyongyang deje las armas nucleares, sino de la destrucción total de un país. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que ese es el problema de Donald Trump, ¿no? Que él va, de alguna forma se ha contagiado de la retórica tremendista de Kim Jong-un y tiene este discurso absolutamente, se ha puesto al mismo nivel prácticamente, donde las amenazas prometiendo destrucción, que es lo que también hace Kim Jong-un por lo demás. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque genera, pues, aumenta las tensiones y efectivamente Angela Merkel lo ha dicho muy bien. Aumenta las tensiones y digamos, puede llevar al final a un enfrentamiento militar, ¿no? Pero es una amenaza que realmente crea incertidumbre, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Bueno, eso es lo preocupante, ¿no? Este intercambio de amenazas, ¿no? Bueno, además recordemos que ya Estados Unidos en la guerra de Corea destruyó efectivamente Pyongyang totalmente, ¿no? Entonces hay un referente para Corea del Norte, ¿no? Una pausa y al volver. Masivo rechazo en Francia contra la reforma laboral del presidente Macron. El gobierno español ha dispuesto la movilización de fuerzas de seguridad a Cataluña ante posibles disturbios por el referéndum del 1 de octubre. Mario Vargas Llosa ha criticado el afán secesionista de los catalanes. Haciendo palmas y ondeando banderas de Cataluña, centenares de manifestantes se dirigieron a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la región para protestar contra el arresto de 14 altos cargos del gobierno catalán involucrados en el polémico referendo de independencia previsto para el 1 de octubre. Estamos reclamando unos derechos democráticos que hace mucho tiempo que ya estamos luchando con ellos y supongo que ahora ya es sí o no. La noche del miércoles, el juez que investiga el referendo solicitó a los Mossos d'Esquadra abrir un corredor de seguridad para permitir la salida de una comitiva judicial y de la Guardia Civil que se hallaban en la sede de Economía. En las puertas se concentraron manifestantes independentistas que destrozaron vehículos policiales en las afueras, lo que generó una situación tensa. Frente a este contexto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha exhortado a los independentistas a retornar a la ley y dejar de actuar violentamente. Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores. Quien también se ha pronunciado contra el referendo catalán es el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Yo creo que el referéndum no va a tener lugar, que el referéndum es
por una parte, un disparate absurdo, un anacronismo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro tiempo, que no está por la construcción de nacionalidades, sino al contrario, por el desvanecimiento de las nacionalidades dentro de grandes organizaciones comunes como Europa. Ante la radicalidad de los independentistas, el Ministerio del Interior de España ha dispuesto el despliegue de fuerzas de seguridad a Cataluña, para lo que ha contratado 2 ferries que servirán para el traslado y alojamiento de las unidades antidisturbios de la Policía y Guardia Civil, a fin de controlar la tensión social y evitar desmanes. Y sobre el referéndum en el que insisten las autoridades de Cataluña en llevar a cabo, se ha pronunciado el cantante catalán Juan Manuel Serrat en una conferencia de prensa en Santiago de Chile. Él ha dicho que este referéndum no es transparente, no puede representar a nadie, y lo que él dice es que él está a favor de los referéndums, pero en este caso la manera como ha sido convocado, dando la espalda a parte del Parlamento catalán, no es una manera legítima de hacerlo. Y también alerta que va a costar mucho tiempo superar la gran fractura social, que de hecho la hemos visto en las calles, ¿no?, con las protestas de quienes se oponen a las medidas que ayer se tomaron contra los dirigentes del gobierno de Cataluña y que salieron a las calles, incluso hubo escenas de violencia. Bueno, y además recordar que Juan Manuel Serrat ha sido una persona que ha defendido mucho los derechos de su región, ¿no? Incluso cantaba en catalán cuando estaba prohibido hacerlo con el gobierno de Franco. Incluso ni siquiera tenía que cantar, él cantaba en castellano y el resto y el público lo hacía en catalán. ¿Qué está pasando? Porque sí hay una fractura social. ¿Es la mejor manera de abordar esa fractura lo que ha hecho el gobierno de Rajoy ayer? Bueno, justamente eso es lo que se cuestiona, ¿no? Si bien Rajoy lo que está haciendo es utilizar la legalidad, efectivamente, lo que le permite incluso organizar operaciones en las que han sido confiscadas millones de boletas de votación. Después también se ha retenido los pagos que se hacen a la Generalitat por 1.400 millones de euros, ¿no? Lo que prácticamente ha hecho que el gobierno autónomo en este momento de Catalán está bajo control de Madrid. Entonces está utilizando la legalidad, pero no ofrece ninguna alternativa tampoco. Es lo que le dice la Vanguardia, el diario catalán le dice, ok, ejerce la ley, aplica la ley, pero haz política. Exactamente, y entonces el Partido Socialista y otros están diciendo, bueno, pero ofrezcamos, por ejemplo, algo parecido que se acerque más a un sistema federal. España, las autonomías son muy grandes, ¿no?, pero no llega a ser totalmente un sistema federal. Entonces eso lo que de alguna manera podría ser una vía de compromiso, pero por ahora el gobierno de Rajoy simplemente se limita a la cuestión puramente legal y dura, ¿no? Y se han ido los dos extremos, ¿no? Los que convocan al referéndum y el gobierno de Rajoy, solo que da la impresión. Miles de personas se volcaron a las calles de París para rechazar la reforma laboral del presidente de Francia, Emmanuel Macron. El líder de la izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, exigió al gobierno desistir de esta política. París es el escenario de la primera batalla política que afronta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al poner en marcha la reforma laboral, que busca facilitar la contratación y el despido de empleados. Más de 16.000 respondieron al llamado de los sindicatos y de la izquierda comunista, según informó la policía, aunque los organizadores estimaron una convocatoria superior a los 55.000 manifestantes. El líder de la formación Francia Insumisa y ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon pidió al gobierno no imponer una política a la que consideró como antipopular. Creo que en una democracia los líderes políticos saben dónde está el equilibrio de poder y deben evaluar la situación. No podemos imponer a una gran gente algo que no quiere. Eso nunca sucedió. La Confederación General de Trabajadores asegura que Macron busca favorecer a las grandes empresas con la implementación de esta reforma, mientras que el gobierno sostiene que esta medida va a dinamizar el mercado laboral. ¿Qué busca esta reforma y hasta qué punto se ha convertido en el líder de la oposición, Mélenchon? Bueno, líder de la oposición en medida hasta cierto punto nomás, ¿no? Lo que busca concretamente la reforma, entre otros aspectos, es flexibilizar la posibilidad de despedir personal, porque en Francia efectivamente es un poco rígido el sistema laboral por ese lado. Ese es uno de los puntos neurálgicos. Y también, digamos, dar un mayor, posibilidad a las empresas
digamos, de negociar directamente con los trabajadores, excluyendo a los sindicatos. ¿Y no era lo mismo que quería Hollande también? Hollande también efectivamente tuvo una ley, se ha dicho incluso que esta podría ser una ley como la de Hollande número 2, ¿no? Pero va un poco más allá, ¿no? Y ese es digamos, lo que genera la controversia, ¿no? Antes de dejar la información internacional, recordarles, faltan 15 días para la Teletón, estarán participando todos los canales, TV Perú también. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.